Bon día a tothom. Buenos días, un saludo a todas y a todos. Después de 3 días intensos, pues llega el final. Llega el final, que es el comienzo de otra cosa. Mañana ya tenemos una cita en la calle. Un congreso es un acto muy importante en la vida de una organización, y el de Comisiones Obreras de Cataluña sin duda lo es. Yo creo que este congreso, que no es un congreso para el ensimismamiento, para quedar petrificados ni mirar constantemente atrás, proyecta a las comisiones de Cataluña y con ella a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras hacia un futuro, hacia el futuro que queremos construir entre todos y todas. Es un congreso que refleja, sin ninguna duda, lo que ha sido un periodo, 4 años largos, lo veíamos en este vídeo, de durísimo trabajo en las peores condiciones que ni tan siquiera podíamos imaginar cuando se cerraba el 9º. Un trabajo durísimo en el que la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y la CONC han sabido, en mi modesta opinión, creo que ha sido así, estar a la altura de las circunstancias, a la altura que nos demandaban, que nos demandan los trabajadores y trabajadoras de este país, en conexión con el interés de la inmensa mayoría de la ciudadanía, hoy tremendamente perjudicada por políticas inspiradas en el más rancio liberalismo económico, político y social. Y esto es lo que creo que ha reconocido este Congreso, reafirmando estas políticas, renovando mandatos. Quiero felicitar aquí a la dirección del sindicato que habéis elegido, y particularmente a Joan Carles, que ha jugado un papel dinamizador, no solo en Cataluña, sino en España, de un sindicalismo moderno, de propuesta, de alternativa, pero también de combate, de pelea. Cuando esta ha sido necesaria, más de las veces seguramente que nos hubiera gustado. Comisiones Obreras, junto con otras organizaciones, hemos liderado la contestación social en el ámbito de la empresa, en las calles, en la sociedad. Y así debemos seguir trabajando. Desde la propuesta, sí, desde la alternativa, desde las convicciones. Convencidos como estamos de que nada es inevitable, de que las cosas pueden pasar de otra manera, que depende en gran medida de la voluntad. De la voluntad. El día 14 de noviembre salíamos a la calle, a la huelga general. Ha merecido todo tipo de consideraciones. Creo que ha sido una huelga exitosa. No en los resultados todavía, es cierto. Esta es una pelea de largo recorrido, de largo alcance. No es una carrera de 100 metros. Lo decíamos cuando estábamos preparándola. Ha sido cuestionada desde el instrumento, la huelga, a los objetivos. Y las descalificaciones han sido constantes, incluso el día después. Pero nadie ha podido descalificar la rotunda expresión de la gente en la calle que por millones participó en las manifestaciones que se realizaron ese día. Hay quien pretende disociar huelga y manifestación. Los más amables dicen: la huelga no es seguida porque es obsoleta y además los sindicatos están desprestigiados. Sin embargo, como que las manifestaciones se han autoorganizado, la gente ha salido.
poco menos que en régimen de autoconvocatoria, a expresar el rechazo a las políticas de los gobiernos. No es posible entender el resultado del 14 de noviembre separando una cosa y la otra. No habría manifestaciones masivas sin huelga. La huelga ha sido el catalizador que ha permitido que allí donde la gente pueda realizarla haya participado en la misma, venciendo en muchos casos el miedo. Y en otros lugares con las dificultades cotidianas, pero de las 3 convocadas a lo largo de la crisis, la más exitosa en términos de participación. Y esto no es para regodearnos en el resultado, es para animarnos a seguir trabajando. No hemos parado ni un solo día. Al día siguiente estábamos discutiendo de alternativas, de propuestas, de construir una salida a la crisis distinta a la que están hegemonizando los sectores que la han provocado. Las élites se rebelan, las élites económico-financieras gobiernan la crisis, este escenario, contra la mayoría social a través de gobiernos elegidos con el voto de los ciudadanos y ciudadanas en las urnas, pero contra lo que expresan las urnas y contra el interés de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Yo no sé cuánto ha tenido de efecto, no la convocamos por esto, la huelga en el resultado de las elecciones en Cataluña. Las elecciones vinieron a coincidir con un proceso, porque así se ha querido, de durísimos ajustes que han merecido y merecen la reprobación de la inmensa mayoría de la ciudadanía. No se puede contraponer, como hacen las derechas, la legitimidad de los votos, que la tienen, que son la esencia de la democracia, a la legitimidad de las calles, que también la tiene, de la articulación social, de la huelga, de la manifestación, que son derechos básicos fundamentales conquistados por el mundo del trabajo. Decía, mañana mismo, aquí a las 17:30, tenemos la siguiente cita. Siguen produciéndose tremendas y negativas noticias todos los viernes para la mayoría de la ciudadanía. Hace unos días, para los pensionistas y jubilados, que malviven, muchísimos y muchísimas de ellas, de una pensión raquítica. El Gobierno incumple la ley. Acudiremos a los tribunales, desde luego, si la defensora del pueblo no vuelve a ser otra vez el instrumento que coarta esa posibilidad. Pero vamos a defender la posición en la calle, en la calle. El día 17 contra la decisión tomada, pero también contra la continuidad de las políticas de recortes que amenazan con empobrecer seriamente, como está sucediendo, a la población de nuestro país y adelgazar progresivamente el modelo social, las bases de la solidaridad que han configurado la convivencia en paz y en democracia en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea. No vamos a ceder. Si se abren escenarios de diálogo para la negociación, allí estaremos. Pero en tanto estos no se abran y en tanto no den resultados y los gobiernos se empecinen en hacer retroceder los derechos laborales, las condiciones de vida del mundo del trabajo, de la ciudadanía en general, nosotros estaremos en primera línea poniendo el cauce para que la ciudadanía exprese su rechazo con claridad a esas políticas. La huelga del 14 de noviembre fue una huelga europea.
Fue una movilización europea histórica, la primera vez que en la Unión Europea se da una movilización del conjunto de los trabajadores y trabajadoras en todos los países, con intensidad distinta, sí, pero en todos los países al mismo tiempo, configurando al sindicalismo europeo como la vanguardia también a esa escala de la defensa de otras políticas, del estado del bienestar, de las libertades plenas. Y el movimiento sindical europeo va a continuar. Lo decía hoy, antes de entrar en la sala, en la rueda de prensa que hacíamos Joan Carles y yo al inicio. En marzo vamos a tener una nueva cita. No tiene fecha todavía. La tendrá dentro de unas semanas. Una nueva jornada de acción europea contra las políticas de austeridad, por otras políticas para enfrentar la crisis, en defensa de un nuevo contrato social para Europa que reverdezca las bases de la solidaridad europea. Manifestaciones en todos los países de la Unión Europea el mismo día, al mismo tiempo y más allá, dependiendo de las circunstancias que se den en ese momento, coincidiendo probablemente con la cumbre europea que tendrá lugar en el mes de marzo. En fin, no vamos a quedarnos solo en la movilización. Sería tremendamente sencillo y reduccionista. Este es un sindicalismo de propuesta, de alternativa. Y lo primero que se trata es de desmontar desde la alternativa esa idea que está haciendo estragos entre la ciudadanía en Europa y en España de que solo hay una manera de enfrentar esta situación, que es con las políticas de austeridad llevadas al extremo al que se están llevando. No hay ninguna evidencia de crisis anteriores que pueda demostrar que de las mismas se ha salido solo con austeridad. Y lo que sí es claramente evidente es que después de 2 años y medio largos, desde aquel mayo del año 2010, de políticas de austeridad en Europa, al mismo tiempo aplicadas en todos los países, sin el acompañamiento de políticas para impulsar el desarrollo de la actividad y generar condiciones de empleo, las cosas no solo no han mejorado, sino que no han hecho más que empeorar. 25 millones de personas en paro, casi 6 millones de ellas en España. Retroceso de los derechos laborales, retroceso del modelo social, recortes en la educación, en la sanidad, en la atención a las personas dependientes, los servicios sociales, todo lo que configura las bases del modelo social europeo está siendo cuestionado por los efectos de las políticas que se están desarrollando con la crisis económica. Europa ha vuelto a la recesión. Toda Europa ya está destruyendo tejido, destruyendo economía. Y Grecia, España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica y otros, y sumándose más, estamos hoy peor, mucho peor, que cuando se dio el giro a las políticas hacia la austeridad. Las élites entraron en pánico en el año 2008 y poco menos que desde Londres del G20 se iba a refundar el capitalismo. Bueno, hubo quien quiso ponerle un paréntesis en España y hoy tiene el paréntesis en Soto del Real. Se iba a refundar el capitalismo y apenas empezaron
a moverse un poco las cosas. Dejaron de estar en pánico, se apresuraron a enterrar a Keynes y lo que fue una gran transferencia de deuda privada a deuda pública, generando déficits para los estados, se convirtió en la coartada para impulsar este tipo de políticas. No es la economía, es la ideología lo que prima a la hora de tomar decisiones. Es el doctrinarismo económico. Es doctrinarismo económico. Hay quien ha llegado a la conclusión hace tiempo, y la crisis es la oportunidad, de que en un mundo de economía global, Europa no puede competir con otras áreas económicas y geográficas del mundo manteniendo el Estado social. Es costoso, es caro, lastra la competencia de las economías y de las empresas, dicen, y ponen en marcha procesos de reforma aprovechando la crisis para producir una ingente transferencia de rentas del mundo del trabajo al capital. Y esto es lo que está sucediendo, con la crisis como coartada, desarmando a los pueblos para evitar que reaccionen, intentando convencernos de que no hay alternativa. Claro que hay alternativas, claro que las hay. El movimiento sindical las viene planteando desde hace bastante tiempo, al menos 3 años, insistiendo en que por este camino se retrasará la salida de la crisis y solo se generará sufrimiento a la inmensa mayoría de la población, que es lo que está sucediendo en gran medida en estos momentos. Los gobiernos en España, sean autonómicos o sea estatal, se escudan en la Unión Europea, nos imponen una hoja de ruta. No queda otro remedio. Sí queda otro remedio. Sí hay alternativas aquí también a las políticas de ajuste. Europa, es cierto, condiciona, marca en gran medida el rumbo de actuación a los gobiernos, pero no por el interés europeo, por el interés directo de la banca alemana, que tiene cantidad importante de recursos asociados a compromisos con los bancos y con los estados en Grecia, en Portugal, en España, en Irlanda, y por esto mantiene la posición que mantiene, también por convencimiento ideológico, evidentemente. Pero hay alternativas a esta situación. La izquierda política mayoritaria que ha estado ausente en el discurso alternativo, desde el discurso alternativo en la gestación de la crisis y en el desarrollo de la misma, tiene que plantear, alzando la voz, una propuesta que camine en la dirección de la refundación europea. Ha tenido que venir Lula a decírnoslo hace unos días en París primero y en Barcelona después. Algunos y algunas solo se han enterado cuando lo ha dicho él. Se han gastado 9 billones de burrada de dólares para salvar bancos y son escasos los recursos que se ponen a disposición de las personas para reducir el desempleo, para evitar los desahucios, para acabar con esta situación que condena a generaciones enteras a la marginación, a la pobreza, a la miseria extrema en muchos casos. Hay alternativas porque hay recursos, falta voluntad política para ponerlas en marcha, para impulsarlas. Y hoy el movimiento sindical se configura como la última trinchera frente al avance imparable de las políticas de matriz neoliberal. Pero alguien tiene que tomar el testigo.
El sindicalismo no lo puede todo, ni cabe otorgarle esa responsabilidad, cargarle con esa responsabilidad. Otros actores tienen que tomar el testigo. No es posible que la Unión Europea se configure solo como un área de moneda única. No es posible exigir a los Estados, a sus poblaciones, el tremendo sacrificio que se está exigiendo y todo para que las cosas empeoren. Bueno, unos pocos mejoran su condición. Decía el multimillonario norteamericano Warren Buffett hace 3 años, más o menos, que paga menos proporcionalmente de impuestos que su secretaria. La lucha de clases existe, claro que existe. Lo que pasa es que los ricos la vamos ganando por goleada, decía él. Bueno, pues esto no tiene por qué suceder así, porque es cierto, como dice Joseph Stiglitz, que el 1% de la población, él se refiere a la población norteamericana, tiene lo que el otro 99% necesita. Hay que movilizar esos recursos en beneficio de la mayoría. ¿Cómo? En los centros de trabajo, en la primera distribución de la riqueza, pero en la sociedad, a través de los impuestos, a través de una política fiscal progresiva en la que no caben amnistías fiscales, en la que no caben declaraciones, que lo que hay que hacer es tomar decisiones para buscar los recursos allí donde están. España está condicionada, obviamente, por la situación en que se gobierna esta fase de la crisis en la Unión Europea. Y Europa, la Unión Europea, la Troika, tienen que dar tiempo a Grecia, a Portugal, a España, a todos los países que están pasando por una situación peor. No es posible, lo vamos a ver a final de este año y del año que viene, reducir el déficit público con esta rapidez aún a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría y que dentro de poco estemos otra vez creciendo. No es posible. No es posible gastarse 4 puntos de Producto Interior Bruto cada año, como va a suceder el año que viene, para financiar los intereses de la deuda, o 3,5 para pagar el desempleo. Grecia no puede crecer al 16%, ni ahora ni nunca, solo para pagar los intereses de la deuda. Reestructuración de las deudas, tiempo, por lo tanto flexibilidad y precio. Un precio que pueda pagar la ciudadanía. Y ese lo tiene que establecer desde una intervención directa en los mercados de la deuda el Banco Central Europeo. ¿Para qué si no? No es extraño que en estas circunstancias, pasando lo que pasa cumbre tras cumbre, crezca el rechazo de la ciudadanía a la propia idea de Europa. Nosotros somos europeístas convencidos, pero otra Europa, porque otra Europa es posible, donde quepan los derechos laborales, el Estado social, donde la solidaridad juegue un papel fundamental. Un nuevo contrato social para Europa, un nuevo pacto social europeo que reverdezca las bases del pacto social original, que ha permitido a Europa la etapa de paz, prosperidad y solidaridad más larga de su historia, aprendiendo de los errores de las 2 guerras del siglo pasado. Y un plan Marshall renovado, siglo XXI, no es posible solo con el esfuerzo de los ciudadanos de los países que están en peor circunstancia, y el nuestro es uno de ellos, salir de esta situación. Alemania estaría hoy en la edad de piedra si no se hubiera puesto en marcha un plan de aquellas características poco después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está Alemania ahora? ¿Solo velando por su interés? Europa es otra cosa.
Tiene que ser otra cosa distinta. Y desde la política hay que empezar a decirlo alto y claro y contraponer una alternativa de progreso desde la izquierda a las políticas neoliberales. Es imprescindible. Y nosotros utilizar los márgenes como país. Claro que los hay. No es cierto lo que se dice viernes tras viernes desde el Gobierno y se convierte además en propuestas de acción. Están preparándose para el último viernes del año meterle otro viaje a las pensiones. Acaban de incumplir la ley y ya tienen preparado el Real Decreto para eliminar poco menos la jubilación parcial, la jubilación anticipada, revertir para empeorar las condiciones, la integración del régimen de hogar en el régimen general y alguna otra sorpresa que nos depararán. No es posible continuar en esta situación. Se gobierna con un programa con el que no se concurre a las elecciones y se deteriora la democracia con ese hecho y se niega la palabra a la ciudadanía. Si el Gobierno está tan convencido de que esta es la única alternativa para enfrentar la situación, que dé la palabra a la ciudadanía, que convoque un referéndum, que someta su nueva política a la consulta de ciudadanos y ciudadanas. Es necesario recuperar la política frente a la acción de los mercados. Aquí se está haciendo un gran negocio, además de producir una gran estafa a la ciudadanía europea y en nuestro país en particular. Y los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a poder expresar su opinión, su aceptación o su rechazo, y como único cauce no puede quedar la calle permanentemente, alimentando el conflicto social. Estaremos en la calle, claro que estaremos, en tanto las cosas se conduzcan de esta manera. Estaremos en la calle reclamando una nueva política fiscal. No se iban a subir los impuestos, se suben todos, se carga sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que son la mayoría. No se iba a recortar el Estado social, se recorta brutalmente la sanidad, se persigue la privatización en todo o en parte de la misma, la educación pasa a relegarse a un plano en el que solo se utiliza para confrontar con las fuerzas políticas catalanas. Ha venido a darle aire al presidente de la Generalitat en funciones, que había recibido un varapalo de la ciudadanía en las últimas elecciones. Es una crisis política, es una crisis social, es una crisis de empleo, es alimentaria, es medioambiental, es multiforme. Y esta situación está conduciendo también a una crisis de modelo de Estado, y esto hay que decirlo alto y claro y reconocerlo así. Pero no para instalarse en las trincheras, para dar soluciones. Soluciones donde se reconozca al final la inmensa mayoría de la ciudadanía. Se puede abrir la Constitución en canal en el mes de agosto, a través del pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, para instalar lo que le manda el Banco Central Europeo, la garantía a los acreedores de que van a cobrar sus deudas, y sin embargo no se puede hablar de reforma constitucional para hablar de un modelo autonómico agotado que ha llegado al final del recorrido. ¿Por qué no se puede hablar de estas cosas? Con absoluta naturalidad. Con absoluta naturalidad. En fin, hay soluciones, hay alternativas desde la política. Falta la voluntad política para hacerlo. Nueva fiscalidad, lucha decidida contra el fraude fiscal. Acabar con la ingeniería fiscal, las sociedades de inversión de capital variable,
Dicen, es que no se puede gravar a las grandes fortunas porque si no se marchan de España. Oiga, si es que han emigrado 350.000 millones de euros en lo que llevamos de crisis y dice usted que no se puede gravar a las grandes fortunas. Es cinismo del doctrinarismo económico por la ideología a defender exclusivamente los intereses de una ínfima minoría de la sociedad española. Reforma fiscal, sí, para dejar de penalizar, que se les llena la boca de pequeñas empresas, a estas en beneficio de las grandes, que tributan cero por impuesto de sociedades, y esto lo dice en privado, no lo reconoce en público, algún ministro del gobierno del señor Rajoy. Un tipo nominal de sociedades del 30%, la PYME paga el 22% de media y las grandes empresas no pagan nada. Esta es la situación real. Hay recursos. El desplome fiscal, el desplome de la recaudación fiscal que ha conocido nuestro país no se compadece para nada con la caída de la actividad económica. Sí se ve afectado, cierto, por las 3 reformas fiscales realizadas anteriormente por el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero ha ido mucho más allá de esto. Por eso es necesario un nuevo consenso fiscal en España para dotar a las administraciones públicas de los recursos que necesitan para actuar contra el ciclo, para equilibrar las cuentas públicas, sí, en un tiempo razonable, pero haciéndolo compatible con el impulso de políticas de desarrollo de la actividad económica, donde la industria ha de jugar un papel fundamental, la innovación, el desarrollo, el coste energético, ¿por qué no? Solo se mira esto en función del interés de las grandes corporaciones eléctricas. Ahora va a subir otra vez el recibo de la luz. Mientras los salarios menguan, las pensiones decrecen, se expulsa a los funcionarios y funcionarias de sus empleos, se les quita del bolsillo la paga extraordinaria y se provocan nuevos desastres económicos, además de los personales, a millones de personas. España necesita recursos, entre otras cosas, para mejorar la red de protección social. No es de recibo, en una democracia avanzada, que más de 2 millones de personas, como sucede en estos momentos, no reciban del Estado, de ninguna de las instituciones del Estado, protección económica de ningún tipo. Y luego dicen, es que están en paro porque el sistema de protección por desempleo es muy generoso. Juan Rosell, vecino vuestro. ¿De qué generosidad hablamos? ¿Cómo se puede alguien atrever que la gente permanece voluntariamente en paro hasta que agota las prestaciones por desempleo, teniendo como tenemos más de 2 millones de personas en situación de paro que no perciben ningún tipo de compensación económica? Pero ¿cómo se puede sostener esto? En fin, es un ataque sistemático contra el modelo social, empezando por los derechos laborales. Es cierto que hay que reflotar los bancos, que hay que impedir que se hundan, pero no por quien los dirige, sino por lo que supone o lo que supondría para la inmensa mayoría de la gente. Pero reflotar los bancos, ¿para qué? ¿Y a costa de quién? ¿Para que el crédito vuelva a fluir a la economía? No parece. ¿Quién lo va a pagar? Los impuestos de la ciudadanía. El otro día se decidió en Bruselas y el gobierno parecía que venía tan contento que el supervisor bancario europeo se retrasa hasta 2014. Los bancos alemanes ni tocarlos, solo uno. Y por razón de esto, las ayudas a los bancos directamente desde el FROP, es decir, el Estado,
con cargo a deuda pública y a déficit, es decir, pagado con los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pues bien, si esto es inevitable, no debe serlo la destrucción de empleo que quieren provocar por miles en el sistema financiero. Y lo que ya no resulta tolerable es que, una vez saneados, vuelvan al ámbito de lo privado. ¿Por qué no se aprovecha esta circunstancia de nacionalización forzada para configurar una banca pública que actúe contra el ciclo económico en nuestro país? ¿Por qué no se aprovecha esta circunstancia? En fin, hay alternativas más que suficientes. Para hacerlas viables, necesitamos cada vez ser más sindicato. Y de este Congreso creo que sale un sindicato fortalecido. Cataluña ha sido siempre una referencia para el conjunto confederal, lo decía al principio. Una muestra de ello es el volumen de cuadros, de dirigentes, de hombres y mujeres de otras organizaciones del sindicato que han seguido tan atentamente vuestros debates. Y sin duda esto servirá para impulsar el debate necesario en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Nosotros no podemos quedarnos petrificados. Lo mismo que somos exigentes fuera, tenemos que serlo dentro. A nosotros también nos ha afectado el periodo anterior. Y esto es necesario reconocerlo, y no pasa nada. Tenemos que reformular unas cuantas cosas. Tenemos que repensarnos también a nosotros para ver cómo somos más útiles para la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero no solo quien está en una empresa, en un centro de trabajo, con empleo temporal o fijo, en unas condiciones u otras, con esos 6 millones de personas que no ven todavía al sindicato como una referencia para ellos, que están en paro y que nos necesitan tanto o más que el resto de la gente, con los jóvenes que buscan otro tipo de alternativas. Es cierto que esa labor de demolición que se pretende con el sindicalismo de clase nos afecta. Pero no todo lo que nos pasa, y yo creo que sí nos pasan cosas, depende de lo que se nos hace desde fuera, que en gran medida tiene que ver con carencias nuestras, con insuficiencias nuestras que tenemos que superar. Y el Congreso es un momento, los congresos son un momento ideal para reflexionar sobre esto también, no solo sobre lo de los demás o sobre lo que provocan otros con su acción, también sobre lo nuestro, cómo en unas circunstancias que han cambiado somos capaces de resituar el papel del sindicato en la empresa. La negociación colectiva ya no es como era, no es como nos gustaría, pero tenemos que trabajar en el marco que tenemos mientras las leyes no reviertan. Y muchas cosas seguramente no revertirán. Hemos de adecuar el sindicato a las nuevas circunstancias. El sindicato ha vivido en la bonanza económica de una forma que no puede seguir viviendo en una situación como la actual. Ni es deseable que a futuro volvamos a hacerlo. Prioritariamente, si no de forma exclusiva, el sindicato tiene que acomodarse a trabajar con los recursos que aporta la base afiliativa. La base afiliativa. Lo demás son complementos. Nosotros no renunciamos, todo lo contrario, a que desde lo público se financie la acción política y la acción social, en parte. Porque esto que está extendiéndose en nuestro país, de que cada uno funcione con los recursos que tiene exclusivamente, no se corresponde con el mandato constitucional español. Pero además sería tremendamente regresivo en términos políticos y sociales. Mirad, llevados al extremo, lo decía ayer en Toledo, estos que quieren, o estas,
que quieren que los diputados, las diputadas no perciban salario, lo que quieren es monopolizar la acción política y social solo desde los sectores pudientes de la sociedad. Por lo tanto, cabeza alta a la hora de defender la función social del sindicato, la función económica del sindicato, pero sobre todo fortalecernos en la relación con los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de trabajo y aquellos y aquellas que no pueden hacerlo porque no tienen la posibilidad de tener un empleo en otros ámbitos, siendo el cauce para la expresión de sus intereses. Nosotros somos una organización de parte. Tratamos de insertar la acción del sindicato y su propuesta en lo que se ha denominado el interés general, conciliándolo con el interés de otras partes de la sociedad. Pero esta es una herramienta de primer orden para la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de los pensionistas y jubilados, de la idea de la igualdad que está retrocediendo también en nuestro país, en definitiva, de la mayoría social. Para esto sirven los congresos, para fortalecer la herramienta. Adelante, buen congreso, vivan las comisiones obreras.